Petro y que inicia con el robo en el apartamento de la ex jefe de despacho Laura Sarabia. Se denuncia a la Fiscalía. Semana en un ejercicio periodístico destapa todo lo que ha ocurrido en este caso. Muere un coronel, Óscar Dávila, y ahora les contamos a ustedes este testimonio que generará muchas polémicas desde todos los sectores políticos, muchas reacciones, porque un testimonio de una de las personas que justamente tuvo varias conversaciones confidenciales con el alto oficial que murió el pasado viernes 9 de junio, le reveló. Entre tantas cosas que afirma, que ya les vamos a empezar a contar, pues asegura que la plata que estaba en el apartamento de Laura Sarabia era del presidente Gustavo Petro y que estaba ese dinero en 5 maletas y que eran aproximadamente 3.000 millones de pesos. Es lo que asegura la fuente con este testimonio, este explosivo testimonio que les vamos a empezar a dar a conocer en este momento aquí en Semana, en donde hemos hecho seguimiento a todo este caso, a todos estos audios que se han revelado en los últimos días, y de inmediato les vamos a empezar a dar a conocer este explosivo testimonio. En este momento, 7:28 minutos, más personas se están conectando con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos conectamos con ustedes de manera urgente. Pero empecemos de una vez, porque es que este testigo que sostuvo varias conversaciones con el fallecido coronel Óscar Dávila, quien era el coordinador de protección anticipativa de la Presidencia de la República, pues decidió entregarle en reserva a Semana un explosivo testimonio que salpica directamente al presidente Gustavo Petro. Por supuesto, la identidad de la fuente se mantendrá en confidencialidad para proteger su vida. Ustedes entenderán la gravedad y lo delicado de este testimonio que está entregando y que será de insumo para las autoridades para adelantar las investigaciones en este caso, que, como les contamos, inició con un robo de una suma aproximada de $4.000 y ahora, según esta fuente, son 3.000 millones de pesos que serían del presidente Gustavo Petro, según nos ha contado. Lo que nos dijo es que la clave del escándalo está en el dinero perdido en la casa de Laura Sarabia, quien hasta hace pocos días pues fue la jefe de despacho de la Casa de Nariño. Allí reitera, como les hemos dicho, que la plata era del mandatario, que estaban en 5 maletas y que sumaban aproximadamente 3.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos. Abro comillas. Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento. Ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido. Cierro comillas. Lo que dice este explosivo testimonio que les estamos revelando a esta hora aquí en Semana. Y también está con nosotros Felipe Morales, editor judicial de Semana, porque Felipe, también la fuente entrega las razones de cómo se desata toda esta operación. ¿Qué más dice? Diego, realmente lo que cuenta la fuente es específicamente cómo se dieron las órdenes y cómo, a como diera el lugar, tenían que recuperar los 3.000 millones de pesos de los cuales habla la fuente, que se le habían perdido y que eran propiedad del presidente Gustavo Petro. Entre comillas, a él, al coronel Dávila, lo contacta el coronel Feria. ¿Quién es el coronel Feria? El coronel Feria es el jefe de seguridad de la Casa de Nariño, quien también fue el encargado de seguridad del presidente Gustavo Petro cuando era alcalde. Desde esa época se conocen. Repito, a él, el coronel Dávila, lo contacta el coronel Feria cuando se sabe de lo del monto del dinero. Laura Sarabia llama a Feria, Feria contacta a Óscar Dávila y él empieza a hacer todas las actividades. Lo primero que hacen es empezar a hacer las pruebas de poligrafía, pero lo que no hacen a la empleada, sino a la teniente, dijo la fuente en referencia a Laura Luna. Además, señala más adelante, entonces, la primera línea que tratan de culpar es a la teniente. Le hacen la prueba del polígrafo, presenta el polígrafo, no tiene ningún problema.
En la prueba la presionan y dicen que ella es la que tiene que responder. Y ella dice que no va a responder por nada de eso. Ahí empieza a hablarse del monto de 3.000 millones de pesos. Aquí hay un hallazgo, Diego, que es importante. Acuérdese que habíamos hablado del polígrafo Amarelvis Mesa, pero aquí estamos hablando que también se le hizo polígrafo a la encargada de seguridad de Laura Sarabia, a quien estaba encargada ese día de seguridad. Ahora, que es la teniente Laura Luna, según lo que dice este testigo, ¿no? Este testimonio, perdón. Sí, ahí es importante entender el papel de cada uno de los protagonistas de la historia. El coronel Feria es el encargado de la seguridad de la Casa de Nariño. De Casa Militar. Todo lo que pase en materia de seguridad con el presidente de la República es responsabilidad del coronel Feria. Laura Sarabia, lógicamente, es la jefe de gabinete y aparece en la escena Laura Luna. Laura Luna era quien estaba de responsable de la seguridad de Laura Sarabia ese día en el que supuestamente se le perdió el dinero, que en principio desde Casa de Nariño dijeron que era $7.000, pero ahora, según esta fuente, se está hablando de 3.000 millones de pesos. Bueno, pues esta suma es importante para quienes están conectando a esta hora con nosotros en Semana. Les estamos revelando un explosivo testimonio de una persona que le contó a Semana qué fue lo que ocurrió con base en unas conversaciones que tuvo con el coronel Oscar Dávila, quien murió el pasado 9 de junio. Estamos hablando del viernes 9 de junio. Y César Flechas, quien también está con nosotros en esta conexión que estamos a través de todas nuestras redes sociales. ¿Qué pasó después? Porque es que esto es, César, y tenemos que hacerlo muy despacio para que la gente nos pueda entender muy bien. Según ese relato, entonces, ¿qué pasó después cuando ya se empieza a hacer toda esa prueba del polígrafo? Pues, Diego, lo que ocurre después es como lo que básicamente arrancó todo este escándalo. Recordemos que Semana reveló en exclusiva que la entonces niñera de Laura Sarabia, estamos hablando de Amarelvis Mesa, fue llevada a los sótanos frente a la Casa de Nariño a unas pruebas de poligrafía. Ese fue el origen de todo este escándalo. Bueno, aparentemente ese sería el origen, porque fue ahí donde Semana reveló que esta mujer fue llevada a esos sótanos, fue interrogada, fue amenazada, fue amedrantada para que dijera dónde estaba una suma de dinero. La seguridad presidencial en su momento dijo que esas pruebas de polígrafo fueron advertidas, que fueron autorizadas por la misma Amarelvis y que obedecían una situación de seguridad nacional. Pero en los hallazgos de la Fiscalía se logró establecer que nada de eso era cierto, que aquí no había una situación de seguridad nacional, que lo único que buscaban las personas que hicieron esa prueba de poligrafía, que hacen parte de la seguridad presidencial, era saber con exactitud dónde estaba la plata que se perdió del apartamento de la jefe de gabinete del gobierno nacional, de Laura Sarabia. Esa era la intención de esos funcionarios de presidencia y ahí pierde toda validez, pierde todo rigor jurídico esa prueba de polígrafo. Pero bueno, regresando a ese relato, a la cronología de ese relato que le contó, de ese testigo que le habló con Semana y que reveló ese detalle de la conversación que tuvo con el coronel Dávila, pues él dice que luego de que se hiciera ese polígrafo a la teniente Luna, a esta persona que trabajaba en la seguridad presidencial, pues tomaron la decisión de hacerle el polígrafo también a Amarelvis Mesa. Ahí la llevan, la sacan de su vivienda en el sur de Bogotá y la llevan hasta la Casa de Nariño y le hacen esa prueba de polígrafo. Y abro comillas de lo que dice este testigo, o lo que le contó este testigo a Semana. Ahí ya dicen que la empleada es la culpable. Lo que él, entre paréntesis, pues Dávila, nos dice es que de eso se recuperaron 268 millones de pesos. Ojo, mucha atención ahí, porque lo que dicen es que luego de hacer ese polígrafo, la policía o la seguridad presidencial recuperó 268 millones de esos 3.000 que supuestamente, o de acuerdo a esa versión, fueron hurtados de la casa de Laura Sarabia. Y los entregó una persona que identificó este testigo como el esposo o la pareja permanente de la empleada de servicio de Laura Sarabia. A él, dice este testigo, lo cogen en el ámbito, o como le dirían en la policía, lo levantan, lo aprietan, todo eso, y él entrega ese dinero. Ese es el relato
que hace este testigo a Semana. Entonces también en estos detalles que les estamos contando aseguran que la orden fue del coronel Carlos Feria para que se contratara al abogado Miguel Ángel del Río y defendiera los intereses del coronel Óscar Dávila. Y dice el testimonio, ¿quién manda a Feria? Pues por obvias razones el presidente Petro. Es lo que dice el testimonio, César. Y entonces, también en medio de todas estas revelaciones que estamos haciendo, pues hay un asunto que ha generado mucha suspicacia y es de dónde el coronel saca los 50 millones de pesos para dárselos al abogado, que ya es un dato conocido, pero lo que no se conoce es de dónde sale esa platica. ¿Qué se sabe sobre este asunto con lo que nos dijo el testigo? Pues Diego, mire, la revelación aquí es muy importante porque se supo durante la mañana que efectivamente llegó una suma importante de dinero como honorarios para el abogado Miguel Ángel del Río, pero la duda es, bueno, ¿de dónde salió? Pues es un coronel, tendría en efectivo 50 millones de pesos para pagar honorarios de abogados, es decir, tenía esa suma de dinero lista en caso de emergencia, en caso de solicitar un abogado, de necesitar un abogado, pues ahí claramente hay una duda. Pues esta fuente que habló con Semana explicó en detalle cómo fue que llegó ese dinero a el coronel Dávila, dinero que luego entregó, por supuesto, en pro de su defensa al abogado Miguel Ángel del Río. Pues dice la fuente que fueron 100 millones de pesos, abro comillas, fueron 100 millones de pesos los que le dio el coronel Feria a él, a Dávila, para que pagara el abogado y se los entregó personalmente y en efectivo. De ahí le pagó 50 millones de pesos al abogado Miguel Ángel del Río y le dio 20 millones de pesos para que pues llegaran a manos del mayor López Tolosa. Recordemos que en esa versión de ese testigo se hablaba de que este mayor Tolosa también estaba de alguna manera molesto porque él no sabía en qué lo habían metido, porque le pidieron que hiciera esas interceptaciones, él lo hizo sin saber semejante tamaño problema en el que se estaba desenredando. Y esos 20 millones de pesos era para que él también preparara su defensa. Eso es, digamos, Diego, la explicación de cómo aparece el mayor Dávila con 50 millones de pesos en efectivo, 50 millones de pesos que le entrega al abogado Miguel Ángel del Río y 20 millones de pesos más que, según la fuente, aclaramos, explicamos, dejamos muy bien definido esto, según la fuente, le entregó también al mayor López Tolosa para, en teoría, preparar su defensa, Diego. Claro, pero